El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Para continuar con lo que hablé en el episodio anterior acerca de cuál podría ser esa alineación con la cual podría salir en su primer partido José Peseiro como seleccionador vinotinto, en este episodio quiero repasar cuáles son las 4 claves que considero más importantes para ese compromiso. Ese partido con el cual vamos a dar el primer paso en el premundial, en la eliminatoria rumbo a Qatar, y en el cual podríamos iniciar la eliminatoria con buen pie, teniendo en cuenta que los partidos de visitante ante Colombia son quizás los que mejor se dan o uno de los que mejor se le dan a la Vinotinto en este tipo de competiciones como la eliminatoria. Han cambiado algunas cosas desde ese episodio, sobre todo la imposibilidad de tener a Salomón Rondón en este partido, en estos 2 partidos. Creo que eso no va a cambiar mucho lo que Peseiro podría hacer, aunque contara con el jugador que está en la Liga China, sino que va a tratar de acomodar a partir de un esquema, los esquemas que sabemos que probablemente entre los que se mueva Peseiro, entre su favorito o el que ha mostrado durante su carrera en los banquillos y el que ha venido practicando la selección. En ambos casos cuentan con un solo número 9, no hay una pareja de delanteros. Pero sin más preámbulo, vamos a revisar entonces cuáles son esas 4 claves. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. La primera clave, y que va a determinar mucho cómo el equipo pueda salir desde el fondo, es el tema del lateral derecho. ¿Qué decisión va a tomar José Peseiro? En la lista definitiva tiene 4 laterales derechos. Roberto Rosales, el candidato número 1 a ser titular tanto por esa banda como por la otra. A Alexander González, a Ronald Hernández y a Rolf Felcher. Son 4 jugadores que juegan normalmente por la derecha. Para el lado izquierdo solamente tiene 2 jugadores. Luis Mago, que normalmente viene desempeñándose ya más como central izquierdo que como lateral, aunque ha jugado como lateral izquierdo. Y a Navarro, el muchacho del Chicago Fire, que obviamente es una opción válida, pero es un futbolista muy joven. Entonces, ¿qué es lo primero que va a determinar esto? Que si pones a Roberto a pie cambiado por la izquierda, pues obviamente la amplitud te la va a tener que dar el extremo, porque es muy poco probable que Roberto pueda proyectarse por esa banda teniendo, como dicen, la cancha volteada, ¿no? Entonces te va a tocar que por ese extremo quizás tengas que fijar por ese lado, quizás tengas que fijar el extremo. Y va a determinar mucho también por dónde va a empezar a atacar la selección, teniendo en cuenta que las opciones que vienen detrás de Rosales en el lateral derecho quizás no son tan confiables. Entonces la primera clave está en si Peseiro va a decidir fortalecer la banda derecha teniendo a su mejor hombre de la línea del fondo, porque definitivamente Rosales es el mejor futbolista entre los laterales y los centrales que están convocados. Por eso la banda natural y va a potenciar esa banda, o si va a preferir cambiarlo de banda, resguardar ese lateral izquierdo con un futbolista de alto nivel y darle el lateral derecho a un futbolista que va a cumplir, pero que quizás no va a llegar al nivel que podría darle Rosales jugando en su posición natural. Esa es quizá la primera gran decisión que tiene Peseiro y donde lamentablemente no hay una solución perfecta, no hay una solución totalmente, no hay un best case escenario, es más bien todo lo contrario, es como lo menos malo, ¿no? Lo que podrías decidir allí sin menospreciar obviamente a ninguno de los futbolistas que están en la convocatoria. La siguiente clave es obviamente el reemplazo de Salomón Rondón. Los delanteros que están en la convocatoria son Andrés Ponce, Eric Ramírez, Fernando Aristigueta y Sergio Córdoba. El nombre de Sergio Córdoba está muy en el aire para hacer el reemplazo de Salomón, pero Córdoba tiene mucho tiempo jugando por alguna de las bandas en Alemania, no como 9. Quizás los otros 3 nombres, Ponce, Ramírez y Aristigueta, son los que más tengan tiempo jugando en esa posición como delantero centro, como punta. Y probablemente sea Aristigueta el jugador que más se parezca a Salomón, teniendo en cuenta que no es el futbolista como Salomón, que aunque hay mucha gente que no tiene al salido del Aragua Fútbol Club
en su mejor estima en este momento, es un futbolista que le aporta muchas cosas al equipo y que perdió esa cuota goleadora en el ciclo de Dudamel porque el equipo no le daba tanto, no le daba opciones. Más bien Salomón es un futbolista que hace jugar mucho, un futbolista que te cae a banda, un futbolista que te recibe de espalda y permite que los que vienen desde la banda jueguen. Entonces, perdón, los que vienen desde más atrás jueguen, de que haya apariciones de los volantes en la frontal del área. Entonces, es un futbolista que le da muchos recursos al equipo. Obviamente, tanto Aristigueta como Ramírez, que viene haciendo muchos goles, o quizás Ramírez viene haciendo más que Aristigueta. Aristigueta no viene tan derecho para el arco últimamente. Sean futbolistas que pueden darle esa presencia en el área, sean esos futbolistas que pueden preocupar a los centrales, que los pueden ocupar, pero son futbolistas quizás menos móviles. También el caso de Ponce. Ponce viene jugando muchísimo por el medio en Rusia. Estuve viendo el mapa de calor de la temporada pasada y es un futbolista totalmente de banda central. Entonces, habría que ver qué opción le puede parecer mejor a Peseiro para saber que va a suplir alguna de las cosas que le va a dar Salomón y otras las va a perder. Entonces, esas otras que va a perder probablemente modifiquen un poco la forma de comportarse de los futbolistas que estén alrededor del número 9. En la siguiente parte revisamos entonces las otras dos claves de este primer partido contra Colombia. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. La tercera clave es la línea de mediapuntas. Si finalmente Peseiro se decide por un 4-2-3-1, donde lo más probable es que Tomás Rincón y Yángel Herrera estén en el doble 5 y haya 3 medias puntas, las características de estos futbolistas son las que probablemente determinen mucho cómo va a jugar el equipo, determinen en gran medida cómo va a jugar el equipo, ¿no? Esto lo comentaba mi amigo Daniel Prat en Twitter el otro día. No es lo mismo, ya que la gente tiene ese recuerdo, no es lo mismo aquella línea de 3 zurdos de Arango, Ricardo David y Gaby Urdaneta, guardando obviamente las distancias entre unos futbolistas y otros, porque estamos hablando de 20 años de diferencia prácticamente. No es lo mismo ese tipo de futbolistas, que eran futbolistas combinativos, no eran futbolistas que se relacionaran con el espacio, sino con el balón, a estos mediapuntas que tenemos en esta convocatoria, que sí son futbolistas que se relacionan mucho con el espacio, con la gambeta y con el pique. La lista de mediapuntas que tenemos en la convocatoria de Peseiro son John Murillo, Juan Piañor, Rómulo Otero y los favoritos para ocupar este trío atacante en caso de que sea el 4-2-3-1 por el cual se defina Peseiro: Darwin Machís, Jefferson Soteldo y Savarino. Entonces, ¿qué pasa? Que Machís es básicamente un delantero reconvertido. Muchos están postulándolo para un reemplazo de Salomón. Yo creo que no tiene mucho sentido sacar un futbolista que, partiendo de la izquierda y haciendo una diagonal hacia el centro, te está rindiendo tanto. Pero entonces también tenemos el tema que se relaciona con la posición de Roberto Rosales como lateral izquierdo. Para Roberto va a ser mucho más difícil darte amplitud si Darwin se mete hacia el medio con una cancha que le está quedando al revés, porque no tiene pie izquierdo. Entonces le estás dando la información al rival de que no te va a preocupar ese desborde, ese desdoble del lateral. Entonces, ¿qué pasa? Son futbolistas que se relacionan mucho con la gambeta y con buscarse su jugada de alguna forma, ¿no? No son futbolistas un poco menos combinativos. Quizás el más combinativo de esa lista, y que sería muy interesante poderlo meter en la ecuación de alguna forma, es Juan Piañor. Pero Añor viene de una temporada bastante mala con el Málaga, no viene jugando, entonces va a ser mucho más complicado meterlo allí ante futbolistas que, independientemente del nivel de las ligas donde juegan, sí están jugando y vienen a un ritmo competitivo muy interesante, como el caso de Savarino y Soteldo. Quizás puedas considerar que si Añor está en España, podría estar un poquito por arriba del nivel, aunque está en segunda de la primera división de Brasil, pero definitivamente Soteldo y Savarino vienen en un ritmo que no tiene Añor. El otro nombre quizás podría ser Rómulo Otero. También es un futbolista un poco más estático, con una pierna muy educada, que puede darte otras cosas. Entonces, esa configuración, esos 3 nombres, si decide Peseiro finalmente ese 4-2-3-1, van a determinar también
cómo la selección va a atacar y sobre todo si en algún momento logra posicionarse en campo contrario, cómo va a hacer ese ataque en estático, que es quizás la parte más complicada de trabajar en una selección que no ha tenido prácticamente que no va a tener prácticamente entrenamientos, que no va a tener tiempo para trabajarlo. Entonces, quizás Peseiro va a tener que buscar relaciones que ya existan entre estos futbolistas para poder aprovecharse de ellas. Y por último, hay un punto que quizás es el punto menos tangible, por decirlo de alguna forma, pero a mí me parece sumamente importante, que es el papel de Yángel en la selección. ¿Cuál va a ser exactamente la posición y cuál va a ser la conducta de Yángel Herrera en el equipo? Hemos visto a Yángel. Yángel es básicamente una navaja suiza hecho futbolista. Lo hemos visto en el en el Granada, jugando, partiendo incluso desde la media punta nominalmente y moviéndose un poco hacia la derecha. Lo hemos visto en esquemas de 3 centrales y 5 volantes, lo hemos visto como en un doble 5. Básicamente es un futbolista, lo hemos visto como interior, lo hemos visto más pegado a la banda, haciendo un trabajo muy interesante. Es un futbolista que te resuelve muchísimas cosas. Hoy, con el permiso de Darwin Machís, es el mejor jugador de Venezuela. Yo creo que no hay un futbolista como Yángel Herrera hoy en Venezuela. Mucha gente valora muy bien el nivel de Soteldo, sí, y está en un nivel muy alto, el de Savarino. Roberto Rosales tiene un bagaje impresionante, igual que Tomás Rincón, pero yo creo que la clave de este equipo es Yángel Herrera. No tenemos un futbolista tan determinante desde Juan Arango. Entonces, ¿cuál va a ser el papel que le va a dar Peseiro a Yángel Herrera? También va a ser muy importante para ver cómo se comporta la selección. En caso de ser un 4-2-3-1, sí, Tomás va a ser ese 5 más posicional y Yángel va a tener espacio para avanzar en el campo y llegar a la frontal del área. Sí va a partir un poquito más adelante, porque incluso también podría formar parte de esa línea de media puntas nominalmente como punto de partida. En caso de un 4-3-3, sí va a ocupar entonces el interior derecho y sí va a ser el interior más alargado, que trate de jugar entre líneas. Es muy interesante saber qué le va a pedir Peseiro a Yángel y cómo va a apoyarse en Yángel para que sea de alguna forma el sustento del equipo, el jugador que conecte esa línea de mediocampo con los futbolistas más adelantados. Bueno, les agradezco mucho por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como @alan_l_ha y en el Instagram de este proyecto @elmediocentro. Si están escuchando esto en YouTube, en la descripción en la caja de descripción del episodio les voy a dejar los links a los otros de episodios relacionados con la Vinotinto. Sobre todo creo que es muy pertinente uno donde revisé los inicios, cómo empezaron los ciclos de Richard Páez, de César Farías, Noel San Vicente, Rafael Dudamel, para poder comparar, ¿no?, un poco lo que sería este comienzo del ciclo de Peseiro. Recuerden suscribirse y compartir este episodio con sus amigos, se los agradeceré mucho si pueden hacer ambas cosas. Será hasta una próxima oportunidad.